Shalom, shalom, amados hermanos y amigos, bienvenidos sean todos a esta hora de estudio de la palabra, estudio de la Torá, estudio de los Nevi'im y estudio de los Ketuvim, es decir, estudio del Tanakh, con el cual acompañamos también las enseñanzas de nuestro Adón y Mashiach, Yeshua, que están registradas en el Brit Hadashah, para esclarecer un poco los términos que hemos estado utilizando y para provecho y aprendizaje de todos. Recuerde que cuando hablamos de Torah, nos estamos refiriendo a lo que al español fue traducido como ley, aunque el término ley no le hace justicia al significado del término hebreo Torah. ¿Por qué? Porque en hebreo Torah no significa ley. En hebreo Torah significa instrucción, enseñanza, dirección. Entonces, cuando lo vemos desde ese punto de vista, conociendo el significado en hebreo, entonces cambia nuestra perspectiva. Entonces significa que toda la Torah es para instruirnos, es para enseñarnos, para darnos la dirección correcta. Entonces, eh, cuando se habla de Nevi'im, que es el término que usamos, estamos refiriéndonos a los profetas. Es el plural, Nevi'im es profetas. Y entonces nosotros testificamos la veracidad de todas las profecías bíblicas que el Eterno ha enviado al pueblo, como dice el escritor de Hebreos, que en los tiempos antiguos el Eterno nos habló a través de los profetas y nos sigue hablando a través de los profetas porque su palabra es válida. Las profecías están vigentes y muchas aún están por cumplirse. Entonces, cuando hablamos de Nevi, nos referimos a los profetas. Y cuando hablamos de Ketuvim, nos referimos a los escritos. ¿Cuáles escritos? Los escritos como en Salmos, Proverbios, Cantares de los Cantares, en fin, los escritos. Todos estos términos, Torah, Nevin, Ketuvim, se sintetizan en un acrónimo que se utiliza mucho dentro del pueblo de Israel y ese acrónimo es el término Tanaj. Y el término Tanaj es eso, un acrónimo que encierra la palabra Torah, la palabra Nevin y la palabra Ketuvim. Juntos forman el Tanaj, lo que los hombres tendieron a llamar Antiguo Testamento, que no es un término correcto. De hecho, haciendo un paréntesis rápidamente, el término Antiguo Testamento fue creado por un hombre llamado Marción de Sinope. Si ustedes investigan un poquito sobre Marción de Sinope, se van a dar cuenta de la confusión de enseñanzas que él tenía, influencia de la filosofía greco-latina, del gnosticismo, y terminó siendo hereje y fue excomulgado del seno de la iglesia histórica. Sin embargo, a pesar de que fue declarado hereje por haber torcido las enseñanzas, la iglesia decidió quedarse con el término Antiguo Testamento hasta el día de hoy. Entonces todas las Biblias están divididas en Antiguo y Nuevo Testamento. Eso lo que hace es condicionar la mente de las personas para pensar que eso antiguo precisamente es pasado, es obsoleto, es anulado, y que lo nuevo es lo que tiene relevancia, pero la palabra es una sola desde Génesis hasta Apocalipsis. De hecho, el Mashiach, Yeshua, cuando resucitó, él se unió a dos discípulos que iban camino a Emaús, ¿verdad? Y se sentó con ellos a la mesa cuando ya era tarde, estaba terminando el día 18 del mes de Aviv, el Yom Rishon, estaba cayendo el sol y ya iba a empezar el Yom Sheni, que es el segundo día de la semana. Y entonces ellos le reconocieron, él desapareció de su vista, entonces esos dos discípulos lo reconocieron. Y dice el testimonio en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, Lucas capítulo 24, versículo 33, dice, y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén. ¿Quiénes? Los dos discípulos que se habían ido a hacia Emaús, a quienes Yeshua se les unió en el camino y que no lo habían reconocido mientras les hablaba la escritura durante todo el camino, pero que ahora por fin le reconocieron. Entonces, ellos deciden volver a Jerusalén y dice el versículo 33, y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Adón verdaderamente
y ha aparecido a Shimón. Entonces estaban conversando, estaban impactados por estas cosas que estaban ocurriendo. Entonces mire, en el versículo 36 dice, mientras aún estaban hablando de estas cosas, Yeshua se puso en medio de ellos y les dijo, Shalom Aleichem, que es el saludo tradicional, Shalom Aleichem, paz a vosotros. Y quedaron espantados, pensaron que era quizás un espíritu. Dice el versículo 39, les dijo, miren mis manos, mis pies, ¿verdad? Se les aparece allí. Y allá entonces en el versículo 43, miren el versículo 42, mejor desde el 42 dice, entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos para demostrar que él era, ¿verdad? En el cuerpo y en el espíritu, estaba vivificado, había resucitado. Entonces el versículo 44 les dice, atención, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la Torah de Moshe, en los Nevi'im y en los Ketuvim, es decir, en el Tanakh, en la ley, en los profetas y en los salmos. Entonces, amados hermanos, Yeshua mismo está diciendo que el Tanakh, la Torah, los Nevi'im y los Ketuvim dan testimonio acerca de él. Qué contradictorio que muchos maestros de Biblia y predicadores digan que la Torah está anulada, que la Torah ya no se aplica, que la Torah es antigua. Continúa en el error de Marción de Sinope. Pero aquí el Mashiach nos trae luz, nos dice, la Torah, los profetas y los escritos que tuvimos dan testimonio acerca de mí. Y bendito sea el Adón, que tenemos también el Brit Hadashah, porque el Brit Hadashah no estaba escrito, o sea, el pacto renovado, lo que algunos llaman Nuevo Testamento, no había sido todavía vivido, apenas estaban viviéndolo, así que no estaba registrado. La historia después se registraría con las cartas de Shaul, de Kefas, de Jacob, es decir, Pablo, Pedro, Santiago, Johanan, Juan, para completar el testimonio de las Escrituras. Así que, amados hermanos, bienvenidos sean al estudio de la bendita palabra de nuestro Adón, lámpara a nuestros pies, lumbre a nuestro camino en su palabra. Vamos a orar. Gracias te damos, Padre, por tu gran misericordia, tu gran bondad. Nos permites estar una vez más reunidos en el nombre de Mashiach Yeshua. Nos sentamos a sus pies porque Él solo tiene palabras de vida eterna. Nosotros queremos escucharlas. Ayúdanos con tu Rúa, el espíritu del Mashiach, que conduce a toda verdad, que da testimonio acerca del Mashiach, el espíritu que hace la obra de convencimiento de todo pecado, justicia y del juicio. El Mashiach, Yeshua, te damos gracias. Dirígenos en este tiempo, sobre todo para comprender esta revelación progresiva del misterio del Sheol. Gracias por la palabra y las enseñanzas. Gracias. Bendícenos con tu palabra. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén, amén, amén. Bien, hermanos, bienvenidos. La primera parte de este estudio usted lo va a conseguir en nuestros canales de YouTube. Este estudio se llama El misterio del Sheol o abismo. Primera parte, ya la compartimos. Ahí sentamos todas las bases sobre todo lo que estamos llamando como revelación progresiva. ¿Y qué es la revelación progresiva? Para recordar un poquito, es cuando la escritura aborda un tema y lo va desarrollando paulatinamente durante todo el transcurso de la palabra. eh, Se va desarrollando con los profetas, con la Torah, con los escritos, los salmos, y llega hasta el Brit Hadashah, donde Yeshua nos enseña y nos amplía y nos da luz sobre el tema. Entonces, el tema del Sheol o abismo es uno de esos. Y ya hemos visto, recordando un poquito, le aconsejo mirar el estudio, el misterio del Sheol o abismo, primera parte. Si no lo ha visto, es importante que lo haga para poder comprender más de lo que vamos a abordar ahora en esta segunda parte. Pero para resumir rápidamente, en la primera parte nos damos cuenta que el Sheol es un lugar bajo la tierra al cual descienden todas las personas que fallecen, tanto los justos como los pecadores. Pero que la Escritura nos narra de que los justos abrigaban la esperanza de que el Eterno los tomaría y sacaría del Sheol, los sacaría, los elevaría, mientras que los
malvados quedarían ahí es para esperar su juicio. Entonces, aprendimos también que el Sheol se dividía en varias partes. La tradición dice que en 7 niveles, y el nivel más profundo era el nivel donde iban los Rashaín o los malvados, mientras que el nivel más elevado es donde iban los justos. Ese nivel más elevado era conocido como el paraíso, Gan Edén, o seno de Abraham, como lo dice Yeshua en Lucas capítulo 16. Entonces, eh, hasta allí, hasta la enseñanza de Yeshua en capítulo 16, vemos claramente que así, Yeshua lo confirma con la historia de Lázaro, el mendigo, y con el rico. Ambos mueren y el rico es llevado al lugar de tormento. Estando allí, alza sus ojos y ve a Lázaro en el seno de Abraham. Y se alzó sus ojos porque estaba entonces en la parte superior, Abraham junto con Lázaro. Y solicita, por favor, que le alivien el dolor. Y es ahí donde Abraham le dice que hay una gran cima. Cima, ya esclarecimos ese término en el griego, ¿verdad? Casma, mega, o sea, un gran abismo, una gran división hay entre ustedes y nosotros. No podemos pasar de aquí para allá, ni ustedes venir hacia acá. Entonces, ahí se ve claramente que ambos están en el mismo lugar, pero hay una separación. Lázaro siendo consolado junto con Abraham, en el seno de Abraham, en el lugar alto, mientras que el rico malvado en el lugar más profundo. Ahora, ¿qué cambió con la resurrección de Yeshua HaMashiach? ¿Qué pasa cuando Yeshua resucita? Bueno, eso es lo que vamos a atender ahora. Yeshua HaMashiach descendió al Sheol. Recuerda que el Sheol es el lugar de los muertos, o sea, donde están los espíritus, las almas que se han separado de sus cuerpos. Porque cuando se produce la muerte, la parte espiritual se separa de la parte material. De hecho, esto va a ocurrir. Yeshua desciende al Sheol precisamente cuando su cuerpo es puesto en el sepulcro, ¿verdad? Pero va a descender en espíritu hacia el Sheol. Vamos a ver qué ocurre, vamos a ver las escrituras. Bien, Yeshua baja al Sheol. El Salmo 49, versículo 15, expresa la esperanza del Sadik. Recuerda que la palabra Sadik significa justo, de ser redimido por el Eterno, ¿verdad? El Salmo dice, pero Elohim redimirá mi alma del Sheol, porque Él me tomará consigo. Entonces, este pensamiento incluye la idea de que va a ser sacado de condición, va a ser cambiada su situación y el Eterno lo va a tomar. Y aquí este verbo tomar es el verbo lakaj, que significa asir, tomar, y también tiene la idea de elevar. Así que esa es la esperanza del justo. Yeshua, durante los 3 días y noches en que su cuerpo está en el sepulcro, baja al Sheol en espíritu para realizar las siguientes acciones. Vamos a ver qué dice. ¿Qué acciones fueron? En primer lugar, ¿verdad? Yeshua baja en el espíritu a la parte más profunda del Sheol. ¿Y qué va a hacer allí? Bueno, amonestar a los rashaín o malvados. Porque recuerde que en la primera parte de este estudio nos dimos cuenta que todos los malvados, los pecadores, los desobedientes, los rebeldes, los que no tomaron en cuenta Elohim, van a esa parte más profunda. Entonces, Yeshua baja a amonestar a los malvados que desobedecieron y se encuentran encarcelados en la parte más baja del Sheol. Pero cuando baja, va vivificado en espíritu, en el cual en el espíritu también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Eso está en 1 Pedro capítulo 3, versículo 18. Vamos a buscarlo, amados. Yo sé que lo tenemos allí en la filmina, pero igual buscamos capítulo 1 de Pedro, el capítulo 3, versículo 18, ¿verdad? Versículo 18 dice, porque también Mashiach padeció una sola vez por los pecados, el justo, el sádic, por los injustos, Rashaim, para llevarnos a Elohim, siendo a la verdad muerto en la carne, o sea, el cuerpo murió, pero vivificado en espíritu, porque el cuerpo del Mashiach sí murió, pero él no murió, su espíritu no murió, ¿verdad? Y estuvo 3 días, ni siquiera se descompuso, ni siquiera empezó la descomposición. Recuerde que cuando una persona muere,
el proceso de descomposición inmediatamente se activa, se activa. Pero en Yeshua no pasa eso. ¿Por qué? Porque la escritura, los ketubim, los escritos, los salmos decían, no permitirás que tu santo, refiriéndose a Yeshua, vea corrupción. ¿Por qué? Porque la descomposición del cuerpo es producto de la muerte y la muerte se introdujo por causa de la desobediencia del primer hombre, Adán. Por eso que al morir todo el mundo se descompone, pero el Mashiach no, porque el Mashiach fue tentado en todo, pero se halló sin pecado. Por eso es el Matzah, pan sin levadura, porque el Jamés, la levadura representa el pecado, pero él es santo, por eso fue, tuvo que morir durante la fiesta de Hag HaMatzot de los panes sin levadura, porque él es santo, sin pecado. Entonces su cuerpo estaba allí, pero el espíritu se separó del cuerpo. Entonces él baja, como dice Pedro, sigue diciendo, versículo 19, 1 Pedro 3, 19, en el cual también fue, o sea, se movilizó en el espíritu, porque vivificado en espíritu, en el cual también fue en espíritu y predicó a los espíritus encarcelados, o sea, los espíritus que estaban en la parte más profunda del Sheol. Entonces aquí tenemos un término en griego, el término griego, que aquí aparece el término keruso. El término keruso se utiliza para predicar, pero también no solamente significa predicar, sino que ser heraldo o proclamar. Porque de repente alguien pudiera pensar que, bueno, fue a predicar el evangelio para que se arrepientan. No, 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 de ninguna manera. Recuerde que la escritura dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Porque si así fuese, entonces sería correcta la doctrina del purgatorio, la doctrina de aquellos que dicen que por pagar algunas indulgencias o algunos ritos religiosos especiales, la persona después que muere puede salir del lugar de tormento. No. Pero ¿por qué fue a hacer Yeshua? Recuerde que el término keruso no solamente significa predicar, sino proclamar, ser heraldo. ¿Qué fue a proclamar? Bueno, él fue ante ellos para que ellos mismos vieran la evidencia de la veracidad de la palabra del Eterno. Allí está aquel que fue prometido desde Génesis 3:15, la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la simiente de la serpiente. Aquí está el Rey de Gloria. Alzad puertas vuestras cabezas, alzad vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. Y en este Rey de Gloria, Adonai el fuerte y valiente, Adonai el poderoso en batalla. Alzad puertas vuestras cabezas y alzad vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Adonai Elohim Sebaot es el Rey de la Gloria. Y venció la muerte. Y fue a proclamarle para que ellos vean, porque estos están ahí por su incredulidad, porque no creyeron la palabra, porque no recibieron la palabra, no tuvieron emuná, no fueron obedientes. Y ahora vean y por sus propios ojos, allí en ese lugar donde están, que era verdad la palabra. Por eso que Yeshua baja a amonestarlos, a proclamar la veracidad de la palabra. Entonces, en Efesios capítulo 4, y vamos a ir allá, amados, Efesios capítulo 4, dice Rab Shaul, Rabino Shaul, conocido como Pablo, en el capítulo 4, Efesios, el versículo 9, dice, y eso de que subió, ¿qué es? Hablando de Yeshua, sino que también había descendido primero. Descendió primero a las partes más bajas de la tierra. ¿Ve? ¿Ve? Shaul está confirmando lo que Kefas, lo que Pedro está diciendo, que en espíritu, vivificado en espíritu, el Mashiach desciende y amonesta a los espíritus encarcelados. Shaul también lo está diciendo. Si subió, es que también primero descendió. Había descendido a las partes más bajas de la tierra. Recuerde que se dice que el Sheol tiene 7 niveles y el nivel más bajo, más profundo, es el nivel donde están los Rashaim o los espíritus encarcelados, es decir, las almas de los incrédulos. Así que Yeshua fue allí a amonestar. Yeshua sube del Sheol. Al subir de la parte más baja del Sheol, se dirige a la parte más alta, en donde están las almas de los justos. Recuerden, hermanos, que la misma enseñanza de Yeshua así nos los hace ver, porque cuando se explica en Lucas 16,
sobre la muerte de Rico y la muerte de Lázaro. El rico está en lo más profundo y alza su vista y mira a Lázaro, que es consolado en el seno de Abraham, en el cual están las almas de los justos, ¿verdad? Porque los justos siempre aspiraron a que el Eterno, en su misericordia, los sacara del Sheol, ¿verdad? ¿Y para qué? Para estar con Él, porque el Eterno no habita en el Sheol, el Eterno habita en los cielos de los cielos, el séptimo cielo, como dice la tradición. Así que ahora Yeshua sube a la parte más alta del Sheol, que es el paraíso, seno de Abraham o Gan Edén. Ahí están las almas de los justos. ¿Y qué realiza? Bueno, esta acción que va a realizar aquí en esta parte fue profetizada en el Salmo 68 y también está confirmada en Efesios capítulo 4, versículo 8. Tengan allí separadores, amados hermanos, para que vean los dos pasajes. Vamos primeramente a Salmos, por supuesto, Salmos capítulo 68, Salmo 68. Vamos a buscarlo. Salmo 68, el versículo 18. Salmo 68, versículo 18. Entonces, este salmo dice en la Reina Valera que tengo aquí, 1960, dice, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Adonai Elohim. Vamos a quedarnos con la primera parte. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad. En Efesios capítulo 4, ¿verdad? El versículo 8, el rabí Shaul Pablo cita este mismo pasaje, dice, por lo cual se dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Vamos a examinar este texto, vamos a examinarlo usando diferentes versiones. Es bueno que uno siempre tenga diferentes versiones, aparte del texto en hebreo, pues también textos en griego y textos para los estudiosos y sobre todo si usted es pastor o maestro, usted tiene el deber, la obligación de procurarse los mejores textos para estudiar, para comparar. Yo tengo, por ejemplo, en mi oficina diferentes versiones, aparte del texto hebreo, el texto griego, y al alcance de la Vulgata Latina, la versión de 1569 en español antiguo, la Biblia latinoamericana, la versión popular, en fin. Debemos tener esas herramientas. Bien, amados hermanos, el Salmo 68 y Efesios 4:8. En la Reina Valera dice, subiste al alto, cautivaste la cautividad. Subiendo al alto, llevó cautiva la cautividad. La versión latinoamericana, que es una versión que usa la Iglesia Católica, dice, subiste a lo alto llevando prisioneros. Atención, llevando prisioneros. Subió a las alturas, llevó cautivos. Es correcto, está correcto. Y la versión popular, que es de las sociedades bíblicas, dice, subiste a lo alto llevando cautivos. Subió al cielo llevando consigo a los cautivos. Correcto, correcto. El sentido es correcto. E inclusive la versión popular tiene un sentido más esclarecedor. Cuando él sube a lo alto, lleva a los cautivos. ¿Qué cautivos? Cuando subió al cielo, lleva consigo a los cautivos. ¿Qué cautivos? Los cautivos que estaban en la parte superior del Sheol, no los que estaban en la parte más profunda, porque ellos ya habían rechazado, pero sí los que murieron en fe y en esperanza de ver los días del Mashiach. Vamos a ver qué dice el texto hebreo. El subiste a lo alto, este es el texto hebreo, ¿verdad? Directamente traducido del hebreo, subiste a las alturas, tomando cautiverio. Aquí está el texto hebreo, ¿verdad? Alital lamarón, shavita shevi. Alital lamarón, shavita shevi. Entonces es interesante esta expresión porque aquí tenemos la palabra alitá, ¿verdad? Que viene de un verbo, el verbo alá. No lo confunda con el nombre de ninguna deidad pagana que no es el Elohim de Israel, ¿verdad? Es un verbo que simplemente suena parecido a ese otro, ¿no? Alá, este término, este verbo significa ascender, subir. Después tenemos aquí la palabra lamarón, cuya raíz es la palabra
rum. La palabra rum es la raíz de esta y significa alto, ensalzado, elevar. Así que correctamente subió, ascendió hacia lo alto, ascendió hacia lo alto. O sea, ya ascendió, pero ascendió desde dónde? De la parte más profunda, donde amonestó primero. Así que va a lo alto, a la parte más elevada del Sheol. ¿Ya? Ahí está el sentido. Ahora, vamos a ver la tercera palabra. La tercera palabra, Shavita. Shavita tiene una raíz primitiva y esta raíz primitiva tiene el sentido de llevar la cautividad, transportar la cautividad, cambiar de lugar a la cautividad, o sea, al grupo de cautivos. Entonces, viene del término Shabbat. Shabbat, no lo confundamos con Shabbat, aunque suene parecido. A veces cuando estamos aprendiendo tendemos a confundir las palabras, ¿no? Shabbat es una raíz primitiva que significa transportar el cautiverio o a los cautivos. Y finalmente, Shevi es cautivo. ¿Verdad? Cautividad, cautiverio, cautivos. Así que literalmente el Salmo profetizaba que el Mashiach subiría, pero subiría al punto alto, de la parte profunda del Sheol al punto alto, para transportar, cambiar de lugar, para llevar cautivo a la cautividad. O sea que solamente por la acción de él, de esa acción, es que esta cautividad, estos cautivos, serían sacados de allí. Recuerde que cuando hablamos de los cautivos se refieren a los sadiquín, a los justos que esperaban la redención. Por eso el salmista decía, no dejarás mi alma en el Sheol. Bien, amados hermanos, vamos a continuar. Entonces, claramente el Salmo 68, 18 confirma lo que dice Efesios 4:8. Yeshua, luego de amonestar a los malvados, subió a donde los justos le esperaban para sacarlos de allí y así redimir sus almas. Ahora, la pregunta es, ¿tiene esto que estamos diciendo base bíblica, asidero? Alguien estará de repente pensando, ¿pero qué es esto? Pero recuerde que la escritura hay que escudriñarla. Esperaban todos los justos, los sadiquín, mencionados en Hebreo 11. Vamos a trasladarnos a Hebreo 11, amados, vamos allá. Hebreos capítulo 11, porque ahí vamos a encontrar algo muy, muy, muy importante en la revelación progresiva, ¿verdad? Hebreos 11 es conocido como el capítulo o la galería de los héroes de la fe, de la emuná, emuná. El capítulo 11 empieza diciendo, es pues la emuná, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Sabe que la palabra emuná, que es traducida al español como fe, pero en hebreo emuná viene de la raíz emet. Emet en hebreo significa verdad, verdad. Emet, verdad. Así que la fe se basa en la verdad. ¿Pero en cuál verdad? En la verdad de la Torah, de la palabra, de los profetas, de los escritos y de las enseñanzas del Mashiach. No en la verdad del hombre, no en lo que le parece al hombre, sino en la verdad de Elohim. De hecho, de la palabra emet viene la palabra emuná. Y de la palabra emuná surge también otra palabra en hebreo que es la palabra emunateja. La palabra emunateja, cuando se habla de emunateja, estamos refiriéndonos a la fidelidad de Elohim, a la fidelidad del Eterno. Es decir, que la fidelidad del Eterno es en base a su palabra, su verdad, emet, y que se activa conforme a la emunah, la fe, la confianza que tienen los creyentes en la veracidad de esa palabra. Por eso la Escritura dice que sin emunah, sin fe, es imposible agradar a Elohim. Es imposible. Los que se le acercan, es necesario que se le acerquen con emunah, con fe. Así que esta galería de héroes de la fe que va desde Abel, ¿verdad? Porque ahí en el versículo 4 dice, por la emuna Abel ofreció a Elohim más excelente sacrificio que Caín. Después menciona en el versículo 5 a Enoch. Después sigue mencionando a Noé en el versículo 7, Abraham, padre de la emuná, padre de la fe. En el versículo 8 continúa hablando de Sara en el versículo 11, ¿verdad? Esto, y así sigue, versículo 20, Isaac, Jacob,
He mencionado Joseph en el versículo 22, Moshe en el versículo 23, ¿verdad? Dice, todos ellos son gente de emuná, son gente de fe. En el 31 se menciona Raab, ¿verdad? De la de Jericó. Tuvo emuná, y por esa emuná fue injertada en el pueblo de Israel. Y se menciona Gideón, versículo 32, Baraj, Sansón, David, Jamele, el rey David, Shmuel, los profetas, ¿verdad? Y se da testimonio de lo que ellos hicieron. Todo esto, dice, todos ellos son los héroes de la fe. Entonces la pregunta es, ¿esperaban? Porque toda esta gente llegó la hora de que tenían que morir y su alma se separó de su cuerpo se descompuso, pero su alma, ¿a dónde fue? Bueno, conforme a la evidencia bíblica, descendieron al Sheol, ¿verdad? Entonces, toda esta gente esperaba la manifestación del Mashiach, esperaban que algún día el Mashiach los sacaría de allí, conforme a las promesas que el Eterno había dado, no dejarás mi alma en el Sheol. Esta gente que en vida había tenido emuná, ¿seguirían en la expectativa del cumplimiento de la palabra? Pues claro que sí, porque estaban conscientes. ¿Qué dice la Escritura? Vamos a ver qué nos dice la Escritura. Mire lo que dice Hebreos capítulo 11, versículos 39 y 40. 39 y 47. Y todos estos que vivieron y murieron antes de la manifestación del Mashiach, antes de la resurrección de Yeshua, dice, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la emuná, porque fueron gente de emuná, no recibieron lo prometido. ¿Y qué era lo prometido? Bueno, ver al Mashiach, al Redentor, al Salvador. Ellos estuvieron en la sombra, pero nunca vieron la sustancia. Ellos están mucho antes del Mashiach, pero tuvieron emuná. Y no la alcanzaron. Y no fue que se perdieron, no fue que se perdieron, sino que no vieron con sus ojos aquel que había sido prometido que aplastaría la cabeza del dragón, de la serpiente. Sin embargo, dice el versículo 40, proveyendo Elohim alguna cosa mejor para nosotros. Ahora, el escritor de Hebreos está escribiendo esto después de la resurrección de Mashiach, y por eso él puede hablar de algo mejor para todos los que han sido creyentes después del Mashiach, ¿no? Y que eso ha sido mejor que sí nosotros hemos podido ver, escuchar, palpar y contemplar todo respecto a la palabra viviente, respecto al Mashiach. Nosotros lo hemos recibido por emuná, por fe, estando con vida, y el escritor de Hebreos también. Dice, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. O sea, ambos, tanto los que estuvieron esperando como los que ya han sido testigos posteriores, hemos sido perfeccionados en un solo momento a través de la resurrección de Yeshua HaMashiach. Por eso que Yeshua tenía que descender a la parte más profunda, primero para amonestar a los que nunca creyeron, pero después subió para sacar de allí a toda esta galería de héroes que estaba esperando ese momento. Vamos a ver unos detalles más en la escritura. Vamos a Juan capítulo 20, el Evangelio de Juan capítulo 20. Este siempre ha sido un detalle muy interesante. En Yohanan, de Soraya, Yohanan capítulo 20, versículo 16 y 17. Recuerde que Yeshua resucita, ¿verdad? Ya tenemos ese estudio respecto al día bíblico, hace un paréntesis aquí, el día bíblico y su proyección profética. Tiene 6 partes ese estudio, muy interesante. Búsquelo en nuestros canales de YouTube, Congregación Mesiánica Casa de Israel, Herrera, Panamá, y verá entonces ese estudio, el día bíblico y su proyección profética, todo lo que tuvo que ver respecto a Yeshua y cuando Yeshua resucita realmente. Bueno, cuando él resucita, van las mujeres, se le aparece a Miriam de Magdala, capítulo 20, ¿verdad? Entonces Miriam quiere hacer lo siguiente, versículo 16, Yeshua le dijo, Miriam, porque el nombre original, en los escritos originales no es María, amados, es Miriam. Miriam, volviéndose ella, le dijo Raboni, o Rabí, que quiere decir maestro. Y parece que el impulso natural de Miriam fue correr y
echarse a sus pies. Recuerde que de hecho Miriam de Magdala la había precisamente ungido con perfume, porque de ella estaba muy agradecida, llamaba a su rabia, a su maestro. ¿Por qué? Porque él había expulsado de ella 7 espíritus impuros y había transformado su vida, bendito sea el poder del Mashiach Yeshua, bendito sea el Mashiach Yeshua. Así que ella quiere ir a sus pies, ella estaba dolida, la había visto morir, pero ahora está frente a ella, así que quiere ir. Y entonces Yeshua, por eso que Yeshua le dice, no me toques. Esto nos enseña que ella hizo un intento de tocarle, de acercarse. No me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Escuche, mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Elohim y a vuestro Elohim. Observe que ese subo está en el tiempo. Mire que está subo, o sea, es ya, subo. No está diciendo subiré, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Elohim y a vuestro Elohim. Entonces ella se fue y regresa. Y recuerde que cuando eso ocurre, eh, ella no le ve más. Están discutiendo si será cierto o no será cierto. Él se une a los 2 discípulos que vienen en Maús y después ellos le reconocen y se regresan esa misma noche. Y estando entonces esa misma noche, él se les aparece una vez más. Pero ya había pasado cierto tiempo. No me toques, no me toques. ¿Por qué le dice así? No me toques. Todavía no había podido, no le podía tocar. Porque la situación es que aún no me toques porque aún no he subido a mi Padre. A subir, a ascender al Padre. ¿Con qué? ¿Con quiénes? Sería con la multitud de cautivos, la multitud de almas redimidas, la multitud que ya ha sacado del Sheol para presentarla él mismo como primicia de los que durmieron. Ahora con todos estos almas de redimidos. Es interesante, es para reflexionar y profundizar. De hecho, es interesante también que 8 días después, porque recuerde que esa noche Tomás no estaba, y Tomás después dijo, no, no, si yo no pongo mi dedo en su herida y meto mi mano en su costado, yo no creeré. Y 8 días después, en el Evangelio de Juan, capítulo 20, el mismo versículo 27, dice, luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, no seas incrédulo, sino creyente. Entonces a Tomás sí le dice, ven y toca, ¿verdad? Esto nos indica que aquí él no podía ser tocado por alguna condición especial. No sería esa condición especial precisamente porque va a ascender para llevar a la multitud de cautivos, es decir, la multitud de las almas que esperaban la redención y ser sacados del Sheol, conforme a la promesa, no dejarás mi alma en el Sheol. Y después entonces regresa para seguir hablando con sus discípulos y enseñándoles. Interesante. Reflexión. Si la razón de prohibirle a Miriam tocarlo era porque aún no había subido al Padre, entonces invitar a Tomás a tocarlo ¿no indica acaso que ya había subido cumpliendo así la profecía del Salmo 68? Conclusiones, amados. Desde el momento en que el Mashiach Yeshua sube, las almas de los justos son trasladadas a la presencia del Eterno. Por eso, ahora sí podemos afirmarles con toda seguridad que desde la resurrección de Yeshua, después que Yeshua asciende, de ese momento, subiendo la multitud de cautivos, las almas de todos los que duerman en él, de todas las generaciones de creyentes que han muerto, sus almas han sido trasladadas directamente a la presencia del Eterno, al séptimo cielo. De hecho, Yohanan las ve allí durante lo que él habla y describe como la gran tribulación. Cuando él pregunta, ¿y estas almas? Las almas que vio debajo del altar de Merkabah. ¿Y estas almas quiénes son? Estos son los que han salido de la gran tribulación. Bendito sea el Eterno, la palabra es perfecta, armoniza completamente en todo. Después de la regresión de Yeshua, Hamashiach, todas las almas de los creyentes que mueren en la fe Mashiach Yeshua van a la presencia del Eterno, como lo acabamos de decir. Todas esas almas vendrán junto con Yeshua Hamashiach en su segunda venida para resucitar y los creyentes vivos en este momento serán transformados para iniciar el reino milenial. Atención hermanos, que esto es muy importante que podamos
hilar muy delgadito. ¿Ya? Ok. Recuerda el principio espiritual. Está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después de todo el juicio. Cuando un creyente duerme, es decir, un creyente muere, su cuerpo es sepultado y el polvo volverá a polvo, pero su alma va a la presencia inmediata de Elohim en los cielos. Ya no al Sheol, ya no al seno de Abraham, a la presencia de Elohim. ¿Por qué? Porque todas esas almas que están en el estado espiritual son almas y el alma es la parte espiritual nuestra, vendrán junto con Yeshua en su segunda venida. Eso lo dice la escritura en forma clara. Vamos a buscar ese pasaje. Vamos a buscar Primera de Tesalonicenses, ¿sí? Vamos a buscarlo, amados. Vamos a buscarlo. Vamos a dejar que la escritura nos hable. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Búsquelo ahí en sus palabras. Igual está ahí en la filmina. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Esto fue escrito por mano de Rabí Shaul, conocido como Pablo, inspirado por el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Entonces, vamos a ver este pasaje. Primera Tesalonicenses 4, 13 al 18 dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, es decir, de los creyentes que han muerto, para que no os entristezcáis como nosotros que no tienen esperanza. ¿Quiénes son los que no tienen esperanza? El rasha, el incrédulo, el desobediente, el rebelde, ¿verdad? El que rechaza la autoridad de los fines, el que vive para sí mismo. Pero el creyente que con emuná cree la palabra y obedece y ha confiado en Yeshua como su Redentor y su Salvador, ahora sí, no ha muerto, sino que duerme, duerme. Es un hebraísmo, duerme, es decir, su cuerpo está dormido, pero su alma está en la presencia. ¿Y por qué sabemos eso? Mi siguiente cláusula dice, porque si creemos que Yeshua murió y resucitó, aleluya, y lo creemos, ¿verdad, amados? Yeshua murió y resucitó, bendito sea su nombre, venciendo la muerte y dándonos esperanza a nosotros. Entonces, como nosotros creemos eso, así también debemos creer que traerá Elohim, o sea, Elohim, el Padre, traerá con Yeshua, a quienes traerán a los que durmieron en él. Es decir, las almas que se separaron de su cuerpo de los creyentes que murieron y ahora están en la presencia de Elohim, pero ahora, como ha llegado el momento de la segunda venida del Mashiach, Elohim no solamente anuncia que Yeshua viene, sino que ahora viene acompañado con las almas de los miles, millones de creyentes. Y no solamente van a venir con él los que han muerto en él después de la manifestación del Mashiach, sino que vendrán también el alma de Abel, el alma de Enoch, el alma de Noé, el alma de Abraham, el alma de todos ellos, porque todos ellos deben resucitar, todos. Entonces mira lo que sigue diciendo el Rabí, por lo cual os decimos esto en palabra del Adón, palabra del Señor, que nosotros que vivimos, porque él en ese momento estaba vivo, hace 2020 años atrás, Shaul estaba vivo, ha pasado 2020 años y ya Shaul y muchas generaciones han pasado, sus cuerpos se han descompuesto y volvieron al polvo, pero el alma de Shaul, ¿dónde está? Ah, también está acá ahora, ante el Adón, pero vendrá junto con Yeshua. Entonces dice que habremos quedado hasta la venida del Adón, y nosotros estamos esperando esa venida, no precederemos, o sea, no nos vamos a adelantar a los que durmieron. No, este es un orden, no nos vamos a adelantar. Todo va a ocurrir en el mismo día, en el mismo momento, pero en una sucesión de eventos. Porque el Adón mismo, con voz de mando, o sea, con una orden, con voz de arcángel, por eso en fortaleza para ejecutar la voz del Eterno, y con trompeta de Elohim, entiendas aquí shofar, no trompeta metálica, shofar, toque del cuerno, trompeta de Elohim, descenderá del cielo. ¿Quién? El Mashiach. Descenderá del cielo. Y entonces, ¿qué va a ocurrir? Cuando Él viene descendiendo del cielo, no viene solo, porque recuerde que ya nos dijo que Elohim trae con Él a todos los que durmieron en él, o sea, las almas.
Entonces vienen descendiendo, pero el Mashiach encabeza porque él es primicia de los que durmieron. Entonces, ¿qué pasa? Esas almas se van a encontrar una vez más con sus cuerpos, porque los cuerpos se van a rehacer. Sí, amados, se van a hacer. Y si usted quiere comprender un poquito más esto, haciéndose un paréntesis aquí rapidito, ¿sabe? Este pasaje, usted tiene que estudiarlo. No lo puse aquí, pero le recomiendo ahora, usted tiene que estudiarlo con la profecía del valle de los huesos secos, que es capítulo 37 de Ezequiel. Capítulo 37 de Ezequiel está describiendo precisamente esto. Por eso que Yeshua dijo, la Torah, los profetas, Neví y los Ketubín hablan de mí. ¿Y qué pasa? Recuerden la profecía de los valles de los huesos, el valle de los huesos secos. El profeta vio en visión un valle lleno de una enorme cantidad de huesos, todos esparcidos, todos revueltos. Vivirán estos huesos y él dice, tú lo sabes, Adonai. Y bueno, dice, profetiza, o sea, manda la palabra, porque la palabra es vida. Y solamente Elohim tiene palabras de vida eterna, solamente Yeshua tiene palabras de vida eterna. Así que él profetizó y hubo un gran temblor. ¿Y qué pasó? Los huesos se acomodaron hueso con hueso. Pero después, ¿qué pasó? Subió el tendón, subió el músculo, se unieron los huesos, subió la piel, cubrió el cabello, todo, todo, todo. Es decir, el profeta lo que vio fue el proceso de descomposición, pero a la inversa. Porque cuando un cuerpo se separa de su alma, empieza la descomposición, ¿verdad? Y todo lo que antes era carne y hueso se va descomponiendo y se va terminando y quedan solamente los huesos y a veces ni los huesos. Bueno, aquí el profeta ve ese hueso extremadamente seco, o sea que estaban muertos, muertos. Pero ahora en la inversa, los huesos se unen cada uno con su parte, aunque hayan estado revueltos. Para Elohim nada es imposible, aunque hayan estado revueltos. Amados hermanos, esto nos habla del poder de la orden de resurrección. Por eso que Apocalipsis habla de que y el mar devolverá a sus muertos y esto los muertos, aunque las personas, sus cuerpos nunca hayan sido encontrados, los que han perecido en catástrofes naturales, tantas personas que fueron sepultadas en la erupción del, del volcán de fuego allá en Guatemala y en otros lugares. Y sus cuerpos están perdidos, aunque se han descompuesto, se han deshecho, los cuerpos de los creyentes volverán a rehacerse. Entonces el profeta ve esto, pero pero no tenían vida hasta que él profetizó y el Ruach vino y entró en ellos trayendo vida y fue un gran ejército. Wow, este es el mismo ejército que desciende junto con Yeshua en la segunda venida cuando el Eterno sabe y manda a los ángeles a tocar el shofar anunciando la segunda venida. Y estos tiempos están cercanos, amados. Estamos ya en esos tiempos cercanos. Entonces dice, y los muertos en Mashiach resucitarán primero, porque el Eterno lo permite, estaremos nosotros vivos, no lo sabemos. Luego nosotros, los que vivimos, los que estamos ahorita leyendo esta palabra, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, porque como no hemos visto muerte, pero seremos arrebatados. Para recibir al Adón en el aire, nos uniremos a ellos en el aire, así estaremos siempre con el Adón, por tanto, alejados los unos a los otros con esta palabra. Pero ¿por qué lo vamos a recibir en el aire? Porque Él viene, y Él viene para iniciar su reino milenial, reino de 1000 años, y junto con el Adón nos uniremos para ir a Jerusalén, la santa ciudad, y Él empieza a gobernar por 1000 años a las naciones. Eso sería otro tema interesantísimo, pero vamos a seguir con lo que estamos hablando. Dice, alentar los unos a los otros con estas palabras. Entonces eso es lo que va a ocurrir. Esas almas están allá y Yeshua las traerá por orden del Padre y las almas entrarán a sus cuerpos que se van a rehacer. Eso será en un abrirse de ojos. La palabra griega es átomo, es decir, átomo. Recuerda que los griegos conocían la partícula más pequeña de la materia, átomo. Así que en un abrirse de ojos, más rápido que un pestañeo, eso va a ocurrir, es la resurrección de los que durmieron en el Mashiach.
y el arrebatamiento de los que estemos vivos, pero todos juntos para empezar el reino, aquí en la tierra, el reino de los 1000 años. Dice 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 al 54, mas ahora el Mashiach Yeshua ha resucitado de los muertos, aleluya. Primicias, Purim, de los que durmieron es hecho. Primero, porque fue el primero en resucitar para no morir más. Porque cuanto la muerte entró por un hombre, Adán, recuerden, también por un hombre la resurrección de los muertos. ¿Y quién es? Yeshua. Yeshua ha hecho posible la resurrección. ¿Por qué? Porque él fue tentado en todo, pero sin pecado. Entonces tiene el poder, la autoridad para redimirnos. Así como en Adán todos mueren, también en el Mashiach Yeshua todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. El Mashiach Yeshua, las primicias, ¿verdad? Luego los que son del Mashiach Yeshua en su venida, ajá, igual que te estaban diciendo. Y aquí os digo un misterio, la palabra misterio en hebreo es la palabra sod, un misterio. No todos dormiremos, ¿verdad? Pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, aquí en la expresión átomo en griego, a la final trompeta, al final toque del shofar, porque se tocará el shofar y los muertos serán resucitados incorruptibles. ¿Por qué? Porque en un abrir y cerrar de ojos sus almas entran a ellos y ellos ya se han rehecho el cuerpo y nosotros seremos transformados, porque no podemos entrar a sí mismos como estamos actualmente en el reino milenial. Porque es necesario, dice Shaul, que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Por qué? Porque la muerte por causa del pecado era que hacía que los hombres descendieran al Sheol. Unos para vergüenza eterna y condenación eterna, porque no tuvieron temor y no creyeron, no tuvieron emuná. Pero otros para la esperanza de ser sacados del Sheol. Y eso se ha cumplido en Yeshua HaMashiach. Entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Las gracias sean dadas a Elohim, que nos da la victoria por medio de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Aleluya, honra y gloria sean para él. Amados hermanos. Entonces, el misterio del Sheol queda aclarado. Aunque el Sheol era el lugar que recibía tanto al justo como al malvado, cuando vino Yeshua HaMashiach y resucita, desciende a las partes más profundas del Sheol, amonesta a los incrédulos, las almas de los incrédulos que están allá, las cuales también van a resucitar, pero no en esta primera resurrección, sino cuando se lleve el juicio ante el trono blanco y serán juzgados por las cosas que están registradas en los libros. Y como sus nombres no serán hallados en el libro de la vida, serán arrojados una vez más a lo profundo del Sheol, donde está el lago de fuego, junto con el maligno, la bestia, el falso profeta. Pero los que siempre tuvieron emuná, los que se mantuvieron como viendo al invisible, desde Abel, del justo Abel, hasta nuestros días, todos seremos resucitados si es los que duermen, y si estamos vivos seremos transformados, porque nuestra confianza está en nuestro Redentor y Salvador, Yeshua HaMashiach, que en su segunda venida glorioso nos va a transformar e introducir definitivamente al reino milenial. Y después de los 1000 años, la eternidad. Así que, amados hermanos, emuná, mucha fe, confianza, obediencia, santificación. El tiempo de nuestra redención está cerca. Gracias te damos, Padre, bendito sea tu nombre. Honra y gloria sean para ti, tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias te damos por la revelación progresiva que nos das, entendimiento de tu palabra, porque las cosas reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, las ocultas pertenecen a tu absoluto dominio. Gracias te damos por el Mashiach Yeshua, nuestro Redentor, nuestro Salvador, quien por su obra expiatoria nos ha redimido para con nuestro Elohim.
Gracias te damos, Padre, porque algún día todas las almas de los creyentes que fueron sacados de ese lugar y de las almas de los que han dormido después de la manifestación de Mashiach, que están ahora alrededor de tu trono del Merkabah, vendrán junto con Yeshua y vendrá la resurrección, la primera resurrección, y los que estemos vivos seremos arrebatados. Ayúdanos, ayúdanos, ayúdanos. Manténnos en tu palabra, manténnos en tu voluntad. No permitas que nos desviemos ni a diestra ni a siniestra. Aunque se multiplique la maldad, que nuestro amor no desfallezca. Que te amemos a ti, que eres nuestro Elohim y a nuestro prójimo. Gracias, Padre, gracias. Bendice a mis hermanos y hermanas que reciben esta palabra. Atiéndelos a ellos en sus dificultades. Suple para sus necesidades. Tu mano de sanidad sobre ellos. Tu protección alrededor de ellos. Señales, milagros, prodigios y sanidades sean manifestadas en favor de tus amados. Honra y gloria sean para ti. Gracias te damos, Yeshua. Gracias te damos, Mashiach. Gracias te damos. Que sean nuestros sentidos espirituales entrenados para que cuando llegue el tiempo final podamos escuchar a la final trompeta, al final toque del shofar, se anuncie tu segunda venida. Pronto viene el Rey de Gloria, bendito sea su nombre. Sean bendecidos, amados, sean bendecidos, sean bendecidos. Sean bendecidos en el nombre de Yeshua Mashiach. Aleluya. Amén, amén. Shalom, hermanos. Shalom. Les invitamos a seguir continuando estudiando y siguiéndonos en nuestros canales de YouTube, Congregación Mesiánica, Casa de Israel, La Chorrera, Panamá. Shalom, shalom, legítimo.